Muy buenos días. Qué bueno estar con ustedes en esta enseñanza que Dios nos trae a través de su palabra. ¿Quién de nosotros no ha sufrido angustias o aflicciones o dolores o por distintas situaciones, a veces causadas por nosotros mismos y otras veces y muchas veces las angustias y las aflicciones tienen un propósito que Dios envía para nuestras vidas? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Les pido que tengan Biblia en su mano. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y, como siempre, estas enseñanzas pretenden llevar la palabra de Dios a su vida, a su corazón, para que tengamos esa relación personal con Dios y le conozcamos cada vez más de manera personal. Entonces les pido que tengamos Biblias. Vamos a orar. Me gusta entregarle al Señor las enseñanzas para que Él nos guíe por medio de su Santo Espíritu y vamos a llevar este mensaje por medio de la palabra de Dios a oración, en oración a Dios. Minutos de oración para que dispongamos nuestros corazones y aprendamos de Él. Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida y que seas tú a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, enseñándonos, Señor. Y que sea de edificación, de crecimiento para los que ya te conocen. Y si hay alguien acá, Señor, que aún no tiene una relación personal contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que por medio de tu Santo Espíritu les des la oportunidad y la convicción de tomar esa decisión, de aceptarte a ti y a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador personal, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de todos nosotros y de aquellos que aún no te conocen para salvación. Enséñanos hoy por medio de tu palabra, por medio del ejemplo de tu Hijo Jesucristo, para glorificarte y honrarte. Muchas, muchas gracias, Señor. Te entregamos y te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender sobre las angustias, sobre las aflicciones con propósitos ahí, en el libro de Isaías 53:7. Vamos a aprender cómo Jesús, en un momento crucial de su vida, sufrió una tremenda angustia, una tremenda aflicción. Antes de la cruz, tuvo un juicio triste y doloroso. Pero ¿qué actitud tuvo Jesús con ese juicio? ¿Qué comportamiento tuvo Jesús? Vamos a verlo. Ahí en Isaías 53. ¿Qué dice la palabra en Isaías 53? La palabra en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Tremendo, en ese momento más crítico. ¿Qué generó esa angustia de aflicción en Jesús antes de su muerte? ¿Por qué Dios lleva a su Hijo amado a ese punto de profunda tristeza? ¿Qué pretende Dios con el sacrificio en la cruz de su Hijo Jesucristo? ¿Qué debe generar en nosotros las aflicciones y dificultades que a veces tenemos? ¿Y por qué Jesús en algunos momentos puntuales, críticos, no abrió su boca? Vamos a tratar de responder estas preguntas por medio de esta enseñanza. Vamos a ver el contexto del capítulo de Isaías 53. Contexto. Por eso es importante que tengamos esa Biblia ahí, personal, para ver qué es un contexto. ¿Qué es un contexto? Me gusta dentro de los principios de la palabra este principio del contexto. Me encanta el principio porque no podemos sacar pasajes como pequeñas piezas, como si fuera una pieza de rompecabezas y decir, este es el rompecabezas. No es así. No puede ser así. A veces sacan pasajes como pedid y se os dará. La Biblia sí dice eso, pero ¿en qué contexto? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Qué hay alrededor de ese versículo? O Dios concede las peticiones de tu corazón. ¿Qué hay alrededor de ese pasaje, de ese versículo, de esa palabra? Es importante el contexto para no torcer las escrituras. Estamos llenos de hombres religiosos que han torcido las escrituras históricamente por no aplicar el contexto. Usted y yo podemos ir a mirar un apartamento en cualquier unidad en construcción y podemos decir, wow, me encanta la cocina o la pieza o la sala, pero lo otro no. No me gusta el edificio, no me gusta la unidad, no me gusta el parque, no, el apartamento
se vende así como está. No puedes coger el apartamento o coger una pieza del apartamento y llevártelo. Lo puedes construir individualmente, pero siempre habrá un contexto para las distintas partes del apartamento. No podemos sacar las cosas así a la ligera. Tú puedes construir tu espacio y llevártelo, pero habrá un contexto en ese espacio. Entonces, esto sí me gusta y esto no. No, de eso se trata el contexto. Si la Biblia no tuviera los primeros capítulos de Génesis, no tendría sentido la humanidad, no tenía sentido la muerte de Jesucristo. Entonces no podemos decir que los primeros capítulos de Génesis son alegorías, no, es literal. Dios creó todas las cosas y no puedo sacar esos capítulos de la Biblia y dejarlo otro. No puedo sacar el pasaje que me gusta y lo otro que no me gusta. No. La Biblia es un sistema completo, por eso hay que conocer el contexto. Y vamos a conocer el contexto de Isaías 53, 1 al 12. ¿Qué dice Isaías 53, 1 al 12? Voy a leérselos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le tenemos mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la casa de los vivientes, de la tierra de los vivientes, perdón, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová está en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías, el quien escribió este pasaje, tuvo un ministerio de profetizar más o menos por 50 años y escribió durante 700 o 600 años antes de Cristo. O sea, estamos ante una profecía que se escribió 700 años antes de cumplirse. 700 años de cumplirse y se cumplió a los 700 años cuando Jesús fue a la cruz de manera literal. Solamente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento ha tenido la capacidad de profetizar el futuro y que se cumpla. Y hace 2000 años el mismo Jesús profetizó pestes, terremotos, enfermedades, aflicciones, dolores, y hoy se están cumpliendo literalmente. Hay algunos hombres que profetizan que va a pasar esto, que no va a pasar 15 días antes, un mes antes, un año antes, algunos 2, 3, 4, 5 años antes. La profecía de Jesús en la cruz se escribió 700 años antes y se cumplió. La palabra de Dios se cumple. Isaías 53 nos está mostrando cómo Jesús fue llevado a la cruz. ¿Por qué? Dice el versículo 4 aquí de Isaías, por nuestras enfermedades, por nuestros dolores, fue azotado, herido, abatido por nosotros.
Dice el versículo 5, herido por nuestras rebeliones, por mis rebeliones y por tus rebeliones, fue herido. Molido por mi pecado y por tu pecado. Por su llaga fuimos curados. Dice el versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, cada uno nos apartamos del camino, pero Dios cargó en él, trasladó, transfirió el pecado tuyo y mío. El Señor, Dios, su Padre, le quiso quebrantar, le sujetó a padecimiento con propósito, porque el fruto de la aflicción de su alma salvó a muchos y derramó su vida hasta morir y fue contado entre dos ladrones para llevar el pecado tuyo y mío en la cruz. Porque Él fue el Señor, angustiado en un juicio falso. Vamos a mirar unos apartes ahí en Mateo 27. Qué bueno que pueda ir a Mateo 27. ¿Por qué? En Mateo 27 el Señor fue incorporado en un juicio falso, con personas, testigos falsos, con líderes envidiosos, celosos de lo que Él estaba haciendo, anunciando que Jesucristo era el Señor. Dice el versículo 1 de Mateo, vinieron en consejo los principales sacerdotes. Versículo 12. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por sus ancianos, nada respondió. Versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 26. Y habiendo azotado a Jesús. Versículo 28. Desnudándole. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y le escarnecían, diciendo, salve Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomando la caña y le golpeaban en la cabeza. Versículo 39, le injuriaban, meneando la cabeza. Versículo 40, tú que desciendes de la cruz, decían los principales. En el versículo 41, sacerdotes que le escarnecían, a otros salvó, sálvate a ti mismo. Sabían que salvaba a las personas. Versículo 44, le injuriaban también los ladrones. Y hubo un momento de gran tristeza en el Señor Jesucristo, que exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue el momento donde el Señor Jesucristo cargó tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. Y Dios, para no ver el pecado, porque no tiene nada que ver con el pecado, volteó su rostro por unos instantes y dejó al Señor Jesucristo solo. Por unos instantes. Y ese pecado fue el que quemó a Jesucristo en la cruz. Pero el Señor, por un instante, le dio descanso. Y expresó en la cruz con profundo dolor, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Sin justa causa fue llevado a juicio, falsos testigos, y fue llevado a la cruz. Y en la cruz, en ese momento antes de expirar su espíritu, clama por ti, por mí, por toda la humanidad, por quienes estaban ahí crucificándole, que representaban la generación de líderes de Israel, gentiles y toda la humanidad. Exclamó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y expresa ese perdón para nuestras vidas. El Señor Jesucristo. Un sacrificio y un redentor, dice Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Qué representa en la Biblia el cordero? El cordero es el hijo del borrego, que es el macho, y de la oveja, que es la hembra. Y el cordero es un símbolo de sumisión, de humildad. Y cuando se selecciona para sacrificio, y Israel seleccionaba sus corderos para sacrificio y transferían el pecado del pueblo, de las personas, por medio de ese animal sacrificado, que representa ese cordero que quita el pecado. Cuadro de Cristo, antes en el Antiguo Testamento. Ese sacrificio que hizo Abel de un ovejo, un macho cabrío, sacrificó sus pecados reconociendo que era pecador. Ese es el cuadro del cordero. ¿Y cuál es la primera mención de cordero en la Biblia?
Interesante lo que vamos a aprender hoy, Génesis 22, 7 al 8. La primera mención de cordero en las Escrituras. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Este pasaje registra la prueba más grande que Abraham tuvo para desarrollar algo que necesitaba probar Dios a través de Abraham. El que empezó la nación de Israel, estéril su esposa, Dios le promete y lo llama padre de multitudes y le da un hijo. Y ese único hijo que tendría Abraham con su verdadera mujer, Sara, Dios le pide que lo sacrifique, que lo entregue en sacrificio. Y Abraham, en silencio, lo lleva al sacrificio. Desde luego Dios impidió el sacrificio, pero tenía un propósito, y era conocer la obediencia de Abraham. Y dice Génesis 22:12, ahí adelantico, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto me has rehusado tu hijo, tu único. ¡Wow! Probando la obediencia de Abraham. Y he ahí ese silencio y ese propósito de llevar en sacrificio a su hijo. Y porque tenía un temor reverente. Y hay un pasaje paralelo a este pasaje en Hebreos. Y este pasaje de Hebreos 5:7 muestra cómo Jesucristo vivió lo mismo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente. Aquí está Jesús, antes de la cruz, orándole al Señor. En los días de su carne, los 33 años, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor al Señor, quien le podía librar de la cruz. El Señor libró su angustia, sus tristezas, sus aflicciones, pero no podía quitar la cruz en medio, porque tenía un propósito más alto con la cruz. Y era ese sacrificio por toda la humanidad, por cada uno en particular y por todos en general. Pero el Señor se humilló, Jesús se arrodilló y rogó, Señor, Señor, líbrame de la muerte. No, le libró de la angustia, de la aflicción, de la tristeza. Pero Jesús aprendió ese temor reverente, pero no fue librado de la muerte. Porque aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ese es el propósito de las aflicciones y de las angustias en el Señor. Aprender obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, pasando por la cruz, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y Jesús oró en el huerto de Getsemaní, postrado, oró, Señor, Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. El Señor no apartó la cruz, pero lo colocó en una posición privilegiada, habiendo sido perfeccionado. Una posición privilegiada. Dice Filipenses, qué bueno que lo busquemos, 2, 5 al 11, algo bien especial. Les voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Después de ese padecimiento de Jesús, de esa angustia, de esa aflicción, de un juicio falso y de una cruz que no merecía, porque vivió sin pecado, no tenía por qué ir a la cruz, pero fue por tu pecado y por mi pecado. Y después de padecer esto, de sufrir la aflicción y angustia, Dios le levanta a lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y muchos dirán, es que en mi familia no deseamos oír de eso. No hay problema. Es que mis amigos no quieren leer la Biblia. No hay problema. Es que los dirigentes del mundo rechazan la palabra de Dios, rechazan a Dios, rechazan a Cristo y creen a Cristo desde su perspectiva. Es que Jesús no es una religión. Es que la Biblia fue escrita por hombres y la intercambian y la cambian. Es que yo soy musulmán, budista, católico romano, testigo de no sé qué, mormón, científico, metafísico, ateo. Yo no creo en nada de eso. No importa. Algunos podrán decir, respeten mi creencia. Claro que sí, la respetamos. En manos de Dios encomendamos tu alma. Claro, lo pueden hacer. Pero la palabra de Dios se cumplió en Jesús. Una palabra escrita 700 años antes. Se va a cumplir todo lo escrito. Se está cumpliendo todo lo escrito de la palabra de Dios. Y este pasaje que ven delante de sus ojos, que la mayoría de los que estamos acá creemos, muchos no, pero qué bueno que compartan esta enseñanza y esta palabra dice que toda rodilla y toda lengua se doblará en nombre de Jesús. Todos, sin excepción, sin importar qué crea, quién crea, cómo crea. Un día el ideal para el Señor es que antes que parta de este mundo, creas en Jesucristo. Y si no partes de este mundo sin creer en Jesucristo, si partes de este mundo sin creer en Jesucristo, un día delante del Señor confesarás que Jesucristo es Dios y ya será tarde. Porque ahí tu alma no vivirá eternamente en la presencia del Señor porque tomaste una decisión en esta tierra de negar que Jesucristo era el Señor. Pero allá en los cielos, cada alma, cada rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué aplicación tiene esto para mi vida? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Tienes pruebas de carácter, económicas, familiares, por paciencia, situaciones de salud, situaciones difíciles? Esta situación que vemos en la foto de esta señora, se quedó sin hogar, sin casa, sin techo, con hambre, extendiendo la mano, pidiendo. Esta prueba que puedes estar viviendo, debes llevarla a consideración a Dios con un propósito. ¿Qué papel juega Dios en mi vida? ¿Qué propósito tiene Dios frente a esta situación? Que estas situaciones las permite el Señor. Que no estemos afligidos por situaciones incorrectas, malas decisiones, terquedades, mis propios pensamientos, sino que estemos siendo llevados por el Señor para confesar que Jesucristo es Dios, para reconocer a Dios. ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay angustia? ¿Sabes? ¿Por qué hay situaciones difíciles, tristezas y aflicciones? ¿Sabes por qué la mujer da con dolor el parto a sus hijos? Voy a compartir que dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor dará a luz
los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Le pueden aplicar inyecciones, les pueden aplicar calmantes de dolor, pueden hacerle cesárea, pero habrá dolor. ¿Por qué? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios. Y esa desobediencia causó la separación de Dios y del hombre. Y la separación es una muerte separada de Dios espiritualmente. Y una separación física. Las dos cosas, muerte física, muerte espiritual. Y por esa desobediencia le dio dolor a la mujer. Antes no tendría dolor para dar hijos. Por eso dice que llenar la tierra, porque no tendrían dolor. Y a Adán igual, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres, y al polvo volverá. Y al hombre también le genera angustia, trabajar, levantarnos, esforzarnos, y existe en el mundo una búsqueda aparente de evitar el dolor, el sufrimiento, que tengamos mejor calidad de vida, que todo será mejor, que por qué nos afligimos, que no tenemos por qué sufrir. No, es inevitable para cada ser humano la aflicción, así lo quiera evitar en su mente, en su realidad, lo tendrá, porque el ser humano pecó. Ese pecado nacemos con él, ese pecado me lleva a esa angustia, a esa tristeza, a ese dolor. Y el único que puede quitarme esa angustia, ese dolor, es la palabra del Señor, obedeciéndola y aceptando la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Nadie más. Nadie más quita ese dolor. El Señor, a través de Jesús, llevó tu dolor, dice Isaías 53, tu enfermedad, tu tristeza, tu pecado, tu rebeldía, lo cargó Jesús en la cruz y lo llevó en su muerte. Y su sangre derramada te limpia de todos tus pecados. Pero mientras vivamos, las aflicciones y las dificultades tienen ese propósito de llevarme a la obediencia. Y ese fue el propósito por el cual colocó Dios circunstancias de ese tipo en Abraham y en Jesús para aprender obediencia. Y la aprendieron por un temor reverente que le tenían al Señor. Por un temor reverente. Isaías 53:7 nos debe recordar el propósito con el cual Jesús vivió, sufrió y padeció y aprendió obediencia. Y nosotros, ahora nos toca a nosotros vivir y aprender para lo mismo. Que desarrollemos una obediencia, un temor reverente en el Señor, que entendamos las circunstancias, las dificultades son para llevarnos a Jesucristo como el único Redentor, Salvador, quitador de aflicciones. No hay más. No hay más. Espero que consideremos en nuestro diario vivir las circunstancias que nos rodean tienen el propósito de que nos arrodillemos a reconocer que Jesucristo es el Señor y nos libre de esa situación y nos lleve a un proceso de aprendizaje para que lo obedezcamos y le temamos para su gloria y honra. Vamos a terminar en oración, dándole gracias a Dios porque nos enseña en su palabra. Dios, gracias. Y gracias te damos, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo aprendemos que todas estas situaciones, dificultades, angustias, dolores, tristezas, tienen el propósito de llevarme a reconocerte como Señor y Salvador y a obedecerte. Que sea un proceso de aprendizaje diario, de obediencia, para darte la gloria y la honra, Señor. Entregamos nuestras cargas, dificultades, angustias. Y que si hay alguien acá que aún no te conoce, como Señor y Salvador personal, te reconozca y pida perdón de sus pecados y acepte la obra redentora de tu Hijo en la cruz. Y que tú, Señor, permitas que more en su alma, en su vida, por medio de su Santo Espíritu, Señor, tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos y te entregamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Me han permitido que
estemos acá esta mañana. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego.